Un pueblo puede estar colmado de rifles, de pistolas y de cañones, pero si no tiene educación, está completamente desarmado. Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Chiquini y estoy aquí para ayudarte a hacer tu tarea en la asignatura de Historia para segundo de secundaria. El día de hoy te voy a ayudar a contestar las actividades o retos que te encargaron en el programa Aprende en Casa 2, Televisión Educativa, pero particularmente en el tema la variedad de las fuentes históricas. Si esta información te sirve, este es el momento de suscribirte a mi canal, regálame un like y enciende la campanita de notificaciones para que puedas hacer tu tarea con velocidad y con certeza y no tengas que tener problemas para contestar tus actividades. Mis queridos estudiantes, vámonos directamente a la primera actividad que te dejaron en el programa Aprende en Casa. Te voy a pedir que tengas tu libreta a la mano para anotar lo siguiente, 1 punto y guión. Tu acta de nacimiento, la cartilla de vacunación, el certificado de primaria, abre signo de interrogación, pueden ser consideradas fuentes históricas que permitan reconstruir la historia del México contemporáneo. Repito la pregunta, tu acta de nacimiento, la cartilla de vacunación, el certificado de primaria, pregunta, ¿pueden ser consideradas fuentes históricas que permitan reconstruir la historia del México contemporáneo? Se cierra signo de interrogación. Mis queridos estudiantes, el tema del día de hoy, la variedad de las fuentes históricas. Es indispensable, antes de darle respuesta a la pregunta, entender qué demonios es una fuente histórica. Pues miren, las fuentes históricas son un medio por el cual nosotros podemos obtener información acerca de los sucesos, hechos y procesos más relevantes de nuestro pasado. Son la materia prima de los historiadores, así como para un carpintero su materia prima es la madera, a lo mejor para un albañil su materia prima es el cemento y el bloc. Para los historiadores la materia prima, su herramienta de trabajo son las fuentes históricas. Las fuentes históricas, mis queridos estudiantes, son súper variadas. Cualquier elemento proveniente del pasado puede convertirse en una fuente histórica. Todo lo que hagamos y escribamos en el presente será en un futuro una fuente histórica. En otras palabras, las fuentes históricas son todos aquellos objetos creados, utilizados y hasta desechados por los seres humanos. Son testimonios que aportan información sobre la cultura a la que pertenecieron, que se puede ubicar en un tiempo y en un lugar determinado. Ahora, las fuentes históricas se clasifican en fuentes primarias y fuentes secundarias. Es importante tener a la mano este dato porque nos va a ayudar a contestar un cuadro que nos piden al final en Aprende en Casa. Entonces vamos a definir qué rayos es una fuente primaria. Bueno, las fuentes primarias, mis queridos alumnos, son todos aquellos testimonios directos sobre el pasado que hayan sido elaborados en las épocas que se está estudiando. Y se pueden dividir en fuentes escritas y fuentes no escritas. Se puede decir que son los testimonios originales, por decirlo de una manera. Por ejemplo, una fuente escrita pueden ser libros, periódicos, correspondencia, pergaminos, papiros, una carta o escritos en computadora. Por otro lado, una fuente no escrita, como su nombre lo indica, son aquellos objetos que proporcionan información del pasado, pero pueden ser, por ejemplo, utensilios de cocina, ropa, tumbas, edificios, esculturas, pinturas, objetos en general. Podemos encontrar una tercera clasificación en lo que son las fuentes orales. Y las fuentes orales pues son los testimonios que cuentan las personas a través del diálogo. Y muchas veces los historiadores recogen esta información por medio de entrevistas. Entonces, si una persona te hace un comentario o te relata alguna historia que vivió, también es una fuente histórica. Bueno, mis queridos estudiantes, es muy importante ahora definir qué son las fuentes históricas secundarias. Ya hablamos de las fuentes históricas primarias y ahora vamos a ver qué son las fuentes históricas secundarias. Bueno, normalmente las fuentes históricas secundarias son comentarios o análisis de una fuente primaria, es decir, son las interpretaciones de las fuentes primarias. Son aquellas producidas en un tiempo distinto y posterior al hecho que se está estudiando. Pueden ser libros, pueden ser artículos, opiniones, revistas que hacen los historiadores, críticas, enciclopedias y hasta bibliografías.
Entonces, a manera de conclusión, una fuente secundaria se deriva de una fuente primaria. Con esta información vamos a proceder directamente a contestar la tarea. Regrésate a la pregunta número 1, la voy a volver a leer para darle respuesta. Entonces dice así: tu acta de nacimiento, la cartilla de vacunación, el certificado de primaria puede ser considerada una fuente histórica que permita reconstruir la historia del México contemporáneo. Mi querido estudiante, favor de responder. La respuesta es sí, porque fueron creadas y utilizadas por personas. Aquí te voy a dar la respuesta y tú le vas dando forma. Son fuentes primarias escritas que permiten o permitirán reconstruir el México actual. A través de tu acta de nacimiento, de tu cartilla de vacunación y de tu certificado de primaria, se puede hablar de temas correspondientes más adelante a la educación, a la salud, a la población, a programas sociales y todos aquellos temas que los historiadores consideren viables después de validarlos y evaluarlos. Entonces, para darle respuesta a la primera interrogante es sí son consideradas fuentes históricas. Pongan mucha atención, vamos a hacer la segunda y última actividad que te sugieren en Aprende en Casa. Ellos le ponen que son retos, pero pues en otras palabras es la tarea, mis queridos estudiantes. Entonces, segunda instrucción, 2 punto y guión, favor de anotar. Elabora una tabla donde escribas 3 ejemplos de fuentes primarias y 3 ejemplos de fuentes secundarias que encuentres en tu casa. Repito, elabora una tabla donde escribas 3 ejemplos de fuentes primarias y 3 ejemplos de fuentes secundarias que encuentres en tu casa, punto y seguido, las cuales te permitan reconstruir la historia de tu familia o comunidad. Repito, las cuales te permitan reconstruir la historia de tu familia o tu comunidad. Y estarás pensando, ¿what? ¿De dónde voy a sacar fuentes históricas de mi casa? Entonces yo por eso ya tengo elaborada la tabla. De hecho se trata este canal, para facilitarte y ayudarte a hacer tu tarea. Mira, yo hice una tabla que te voy a enseñar aquí en pantalla, donde te pongo algunos ejemplos sobre cómo puedes resolver esta interrogante. No te preocupes, te la voy a dejar en la descripción del video para que puedas ir llenando la información en tu libreta. Entonces vamos a hablar de los ejemplos. Por ejemplo, ahí en tu casa, una fuente primaria, de un lado de la tabla le puedes poner que es un relato o una anécdota de tu abuelo sobre el pasado de tu familia. Que le preguntes a tu abuelo sobre qué onda con tu familia, de dónde vinieron, por qué se apellidan de tal manera. Eso es una fuente primaria. Del otro lado, en una fuente secundaria sería la opinión de tu papá sobre el relato de tu abuelo. Eso sería una fuente secundaria porque emana de una fuente primaria. Abajo como opción número 2 puedes poner de fuente primaria un álbum de fotos familiar. Puede ser hasta el de Facebook, o el álbum tangible de fotos como fuente primaria. Y como fuente secundaria, del otro lado de la tabla, puede ser los comentarios de tu familia respecto al álbum de las fotos, como fuente secundaria. Y por último, en el tercer ejemplo, yo te pongo que un ejemplo de fuente primaria es la catedral o la iglesia que se encuentra en el zócalo principal de tu ciudad o comunidad. Repito, la catedral o la iglesia que se encuentra en el zócalo principal de tu ciudad como fuente primaria. Y como fuente secundaria puede ser una revista con artículos relacionados a la historia de tu comunidad. Una revista con artículos relacionados a la historia de tu comunidad. Mis queridos estudiantes, espero que con esto yo te haya podido ayudar a contestar las actividades o retos que te dejaron en Aprende en Casa 2. Yo soy el profesor Arturo Cicchini y te deseo que conserves ese traje del buen humor y el perfume de una sonrisa. Que vivas, pero que también dejes vivir. Nos vemos la próxima.